El almanaque ha querido que en la fecha más dolorosa de la historia reciente de España, el 11 de marzo, comience su andadura una de las leyes que más dolor pueden reparar. En el día en el que el terror acabó con la vida de 192 españoles y mutiló también la vida de otros miles, otras víctimas, las del franquismo y especialmente sus familiares, ven la esperanza ahora de hacer justicia con quienes no la tuvieron durante la represión de la dictadura franquista. La Junta aprueba el anteproyecto de la Ley de la Memoria Democrática, una norma mucho más ambiciosa y avanzada que la impulsada meses atrás por el Gobierno central, que además, según el Ejecutivo andaluz, no se aplica. El objetivo es crear un nuevo relato de la historia durante el franquismo, sin ánimo de revancha, pero con muchas ganas de encontrar los miles de cadáveres arrojados en las cunetas y restablecer la honorabilidad de quienes nunca debieron perderla. Sobre este y otros asuntos de actualidad de Andalucía hablamos en unos minutos con el secretario general del Partido Andalucista, con Antonio Jesús Ruiz, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía. Vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Andalucía ha revivido con su silencio y su condena el peor atentado terrorista de la historia reciente de España, las explosiones en los trenes de Atocha el 11 de marzo. Una década después, en una fecha tan señalada y con tantos actos en toda España, se han sucedido también las concentraciones a las puertas de los ayuntamientos andaluces. Recordamos a todas y cada una de las víctimas que la barbarie terrorista ha dejado en España a lo largo de más de 50 años. Vivimos en un país en el que, por desgracia, todos los días del año, menos el 10 de noviembre, están marcados en negro por los actos terroristas. Y este 11 de marzo de 2014 debe de ser un nuevo punto de partida para seguir luchando cada día para que no se olvide a todas esas vidas rotas por la cobarde y sin razón del terrorismo. Tenemos que mantener viva la memoria de las víctimas. También la Junta ha expresado su recuerdo y solidaridad con las 192 víctimas de los atentados, los casi 2.000 heridos y sus familiares. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de ley de la memoria democrática que recogerá a las víctimas del franquismo en los libros de texto. Reconocerá como víctimas a los bebés robados y a los andaluces que estuvieron en campos de concentración. Esta norma no solo hará justicia con los damnificados del franquismo, sino que permitirá retirar de oficio símbolos franquistas que permanezcan visibles por la pasividad de los ayuntamientos. Establecerá multas para los municipios que no cumplan la ley e impulsará las exhumaciones, incluso con expropiaciones de terrenos privados cuyos propietarios se opongan a las exploraciones. Y es un anteproyecto de ley que tiene como objetivo cerrar las heridas que aún continúan abiertas y acabar con el silencio de décadas. A diferencia de la ley estatal, no se considerará que concurren razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura, ni en placas, ni en escudos, ni en inscripciones sobre edificios singulares o históricos. Y de lo contrario, la Junta podrá efectuar, lógicamente, la retirada subsidiariamente de estos aspectos. Al respecto, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha reclamado consenso a la presidenta de la Junta sobre esta ley. La Junta, que ha aprobado interponer el 10º recurso ante el Tribunal Constitucional en esta legislatura contra una ley del Gobierno de Mariano Rajoy. En este caso, la ley que permite al Estado retener recursos de las comunidades autónomas para saldar la deuda comercial, lo que contraviene, según el portavoz Miguel Ángel Vázquez, el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El recurso se fundamenta en la invasión de competencias autonómicas y en que se infringen los principios constitucionales. Esta ley va más allá del principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de la Constitución. Con esta norma se considera también deuda pública la deuda comercial de las administraciones con los proveedores y la Administración central se arroga indebidamente la facultad de retener recursos de las comunidades autónomas para pagar a los acreedores. Recurso que criticaba esta mañana el PP andaluz, que considera que la Junta recurre por su estrategia de confrontación y sobre todo porque con esta ley pone en evidencia la elevada morosidad que acumula. Una vez más, la Junta de Andalucía está en la confrontación contra una ley que lo que está pidiendo es erradicar la morosidad de las administraciones públicas. Es que la Junta no paga, es que la Junta le debe a todo el mundo, es que la Junta debe centenares de millones a empresas, a colectivos que crean empleo y que están con los empleos en riesgo. Deben ya
desde la Junta de Andalucía abandonar la confrontación y deben de abandonar consejos de gobierno como este. Y mañana se reeditará la foto histórica de la concertación social, pero no bajo el pretexto de esa convocatoria. La presidenta Susana Díaz se reunirá con el presidente de la CEA, Javier González de Lara, y los secretarios generales de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero, y UGT, Carmen Castilla, con el objetivo de compartir y acelerar, según las partes, la estrategia para la recuperación económica de Andalucía. Y se han sucedido las reacciones políticas tras la reunión ayer de la presidenta con el líder de la oposición, el presidente PP, Juan Manuel Moreno Bonilla. Reclamos entre los dos principales partidos. El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, espera que Moreno Bonilla logre de Rajoy lo que hasta ahora no ha sido posible, que el PP invierta en empleo en Andalucía. A lo que responde el PP que hay que alcanzar un acuerdo ya entre ambas fuerzas políticas. Y a todo esto, la tercera pata imprescindible, los socios de gobierno, Izquierda Unida, exige cualquier tipo de acuerdo, pero en el Parlamento. Nosotros, en cuanto al diálogo entre organizaciones políticas, creemos no, es que el Parlamento es la oportunidad y la establecemos siempre. Y ahí nos definimos cada uno sobre nuestras proposiciones. Así que menos fotos y más trabajar. Novedades bancarias y judiciales. Lo primero, nuevo paso para la fusión de Unicaja con el Banco CEIS. El Banco de España da el visto bueno a las nuevas condiciones que pedía Unicaja para culminar el proceso de absorción ante posibles contingencias que serán asumidas en adelante por el FROP. De momento, la aprobación del regulador es el penúltimo paso. Queda un último escalón, el beneplácito de la Unión Europea. Y la jueza Mercedes Alaya, después de devolver todas las denuncias acumuladas por el supuesto mal uso de fondos de formación por UGT, investigará, eso sí, una pequeña parte que vincula al sindicato con la Consejería de Empleo, con el sindicato y, como no, con el mediador, con el conseguidor Juan Lanzas. Y acabamos con un cierre cultural. El director malagueño de Caníbal, Manuel Martín Cuenca, ha inaugurado este mediodía el Festival de Cine Negro de Salobreña. Y lo más importante es poder ver las películas con el público, abrir la película al público. Y a lo mejor probablemente nadie aquí en Salobreña nunca hubieran podido ver una película como esta, o como el Crack 2, o como La Voz Dormida en pantalla grande, y ahora la van a poder ver. Y eso es muy bonito. El festival del 13 al 16 de mayo recibirá la visita de José Luis García y Benito Zambrano, que será homenajeado durante el certamen. Sobre estos y otros asuntos vamos a reflexionar en la tertulia a partir de aproximadamente una hora en compañía de 4 analistas habituales aquí en A por Todas: Silvia Moreno, Javier Aroca, Carlos Rosado y Fernando Vicente. Los 4 se incorporarán a la entrevista que comienza en estos momentos con el secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz. Buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas, aquí en 8 Andalucía. Muchísimas gracias a vosotros. Evidentemente le hemos convocado para hablar del Partido Andalucista, de esa fuerza que fue muy importante en Andalucía, que sigue teniendo un peso específico en el municipalismo andaluz. Pero antes permítame preguntarle 2 cuestiones de actualidad. Sin lugar a dudas, hoy es una fecha aciaga, negra en la historia de España. Se cumplen 10 años del mayor atentado terrorista. No sé si usted quiere hacer alguna reflexión al respecto. Pues sí, la verdad es que este 11M va a quedar para la historia, ¿no? Y yo espero que quede para la historia también como un elemento, como ha podido ser este año, de acuerdo, y donde todo el mundo pueda al menos recordar a las víctimas de una forma unánime y no cada uno por su lado, y sobre todo también un análisis de lo que pasó en aquella época y de cómo el pueblo pues arrolló a quien mintió y a quien ocultó pues parte de la verdad, y sobre todo también cómo quien fue la esperanza del pueblo español para encabezar el gobierno del Estado terminó pues intentando no estar, en este caso, pues marcado pues por haber sido esa esperanza en aquel momento. Pues seguramente será capricho del almanaque, porque no creo que la Junta haya buscado la coincidencia del día, pero sí hoy es la fecha en la que ha comenzado su andadura, la que será futura ley de la memoria democrática. Hoy se ha aprobado, ha visto la luz verde el anteproyecto de una norma que avanza mucho más que la estatal y que en definitiva pues intenta redimir la memoria y el nombre, o el buen nombre, de mucha gente damnificada, muchas víctimas de la dictadura franquista. ¿Qué le parece esta iniciativa legislativa? Bueno, primero decir que seguro que no ha sido coincidencia, porque sabiendo cómo funciona burocráticamente la Junta de Andalucía, esto seguro que se viene desde hace mucho tiempo trabajando, ¿no? Yo creo que es importante que los pueblos y que las sociedades sean capaces de reconocer sus errores y de, sobre todo, recordar pues a quienes han sufrido momentos traumáticos y quienes incluso han dado su vida para llegar a donde estamos hoy, un Estado social y democrático, donde muchos, para que hoy tengamos este Estado, pues han dado su vida, que es lo más importante que una persona tiene. Bueno, ahora hablamos, sí, del Partido Andalucista.
el Partido Andalucista. ¿Cómo definiría usted el PA en estos momentos? Bueno, pues ahora mismo somos una fuerza política extraparlamentaria, no estamos en el Parlamento andaluz e intentamos precisamente de esa debilidad pues utilizarlo como una fuerza. Queremos ser el partido de la calle. Como bien decías antes, somos un partido que sí tiene una fuerte implantación municipal, con en torno a 500 concejales y participando en torno a 100 gobiernos municipales. Estamos en el día a día de los ayuntamientos, en el día a día de las calles de Andalucía y sí queremos ser, pues en definitiva, un partido de la calle para volver, en este caso, al Parlamento andaluz y también al Congreso de los Diputados. ¿¿Por qué le piden ustedes al pueblo andaluz que vuelvan a confiar en ustedes? Tuvieron un gran respaldo popular con muchísimos parlamentarios en la Cámara Autonómica, incluso con parlamentarios en el Congreso de los Diputados, europarlamentarios también en una ocasión. En fin, ¿por qué el pueblo andaluz debe volver a confiar en el PA? Bueno, pues el Partido Andalucista hubo un momento en el que los andaluces entendieron que era la fuerza que representaba mejor que ninguna otra pues el proceso autonomista y por eso confiaron en un partido para tener 5 diputados en el Congreso en Madrid. En 2 ocasiones hemos tenido representantes en el Parlamento Europeo y hemos sido una fuerza que en Andalucía hemos tenido un peso importante. Yo creo que en este momento se nota en el Parlamento el que hace falta una tercera vía, una opción diferente a las fuerzas que gobiernan en Andalucía y a las fuerzas que gobiernan en Madrid. Creo que es importante, como decía, sobre todo el hablar de los problemas de los ciudadanos. Creo que el Parlamento andaluz tiene unos muros demasiado gruesos y que separan en demasía a la situación real que viven los andaluces y andaluzas en la calle con lo que realmente se trata dentro de esos muros o en el propio hemiciclo. Por eso es importante, como digo, pues ser una fuerza política útil a la ciudadanía y una herramienta eficaz para poder llevar los problemas de los ciudadanos al Parlamento andaluz. ¿Qué les echó, entre comillas, del Parlamento andaluz? ¿El no aceptar el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el pedir al pueblo andaluz que votase en contra? Bueno, al final vemos como los que pidieron el voto a favor tampoco es que crean mucho en lo que ellos lanzaron. Sí, hemos analizado en este caso, en el último congreso del partido, en el 16 congreso, analizamos esta situación y ese fue uno de los análisis, no ser un partido que se sumase al gran acuerdo por la renovación del Estatuto de Autonomía en el año 2007. Es una opción, nosotros entendemos que ese pudo ser un error y que evidentemente o no lo explicamos bien o evidentemente nos equivocamos. Pero a día de hoy está claro que el Estatuto de Autonomía, que nosotros pedíamos el voto que no, los que pedían, intentaban convencer a los andaluces para que votaran que sí, a día de hoy tampoco creen mucho, sobre todo cuando la propia presidenta va a Madrid y viaja a Madrid para pedir igualdad, cuando precisamente una de las cosas que consagran el Estatuto de Autonomía son muchos derechos por ser distintos, por ser diferentes al resto de comunidades autónomas del Estado. Y una de las principales diferencias que tenemos, y las más sangrantes, pues es que tenemos el récord de paro. Tenemos el doble de paro de la media del Estado e incluso triplicamos el paro en algunos territorios de Andalucía con respecto a otros territorios del Estado español. Una de las críticas que más se le hace al Partido Andalucista es su excesivo personalismo en el pasado. Pero supongo que usted tendrá algún referente. ¿Su referente es Alejandro Rojas Marcos? Bueno, hay muchos referentes en el Partido Andalucista. ¿O es Pedro Pacheco, es Antonio Ortega? Bueno, Alejandro Rojas Marcos es un buen referente para el Partido Andalucista. Antonio Ortega fue un buen referente desde el gobierno andaluz haciendo unas políticas que a día de hoy se conservan. La propia Consejería de Turismo, ¿no?, que era una dirección general y a día de hoy se mantiene como consejería. Pero hay otras personas que también construyeron el Partido Andalucista en aquel momento, desde Pepe Aumente o, por ejemplo, a Pepe Calvo Pollato, que yo creo que ha sido el mejor orador que ha tenido el Parlamento de Andalucía, el mejor y más brillante orador que ha tenido la Cámara Andaluza, ¿no? Son muchos los andalucistas que en determinado momento pues han avanzado y han hecho que el partido fuese pues vanguardia en la política andaluza. ¿Qué le diría usted a quienes piensan que usted no es libre en el Partido Andalucista, que usted ejecuta las órdenes de Alejandro Rojas Marcos? Pues que está muy equivocado. El Partido Andalucista a día de hoy tiene un relevo generacional grande. Un relevo generacional además con personas que tienen responsabilidades y tienen trayectoria en responsabilidades de gobierno, ¿no? Un equipo muy joven, con una media de edad que ronda los 35-40 años y que evidentemente no sigue los designios de nadie, ¿no? Seguimos nuestro propio designio, nuestro propio camino. Alejandro Rojas Marcos además creo que ya es una persona que está perfectamente situada en el andalucismo porque debe de estar. Nosotros no quitamos nuestro pasado ni queremos borrarlo, sino todo lo contrario, queremos aprender de él, de lo bueno y de lo malo. Y él sabe cuál es su sitio y su sitio ya no está en la primera línea política. Bueno, vamos a repasar muchos temas de actualidad, a ver si podemos ser rápidos y concisos en la respuesta y sobre todo en las preguntas, evidentemente. ¿Habrá adelanto electoral, señor Ruiz?
habrá adelanto electoral cuando le convenza o cuando sea interés del Partido Socialista, y yo estoy convencido de que sí. El Partido Socialista está buscando el momento en el que las encuestas ya le sitúen claramente por delante del Partido Popular, y yo creo que en el momento en el que eso sea así, e incluso pudiendo hacerlas coincidir, que es una fecha que está en la calle, con las propias elecciones catalanas, con el referéndum de Cataluña, que finalmente no será un referéndum, sino que será unas elecciones propias al Parlamento de Cataluña, y ya tenemos una presidenta de Andalucía que tiene un discurso sobre eso, que ha ido a Cataluña a decirle al señor Mas su modelo de Estado, y que ha ido a ver al jefe del Estado, al rey, para decirle que ella es española y que en este ¿usted caso... cree que la coincidencia electoral no será con las nacionales, sino en este caso será con las catalanas? Nosotros entendemos que no se explica este modelo o este paso hacia adelante de la presidenta de la Junta de Andalucía en la política española, independientemente de su... más que positivo y que se ven necesidad o su apetencia de poder tener aspiraciones en el propio Partido Socialista a nivel federal, pero evidentemente tiene un discurso preparado a nivel andaluz para hacer coincidir las elecciones, nosotros entendemos, con las catalanas. Eso es lo que usted cree. ¿Y al Partido Andalucista cuándo le gustaría que fuesen las elecciones? ¿Que se agotara la legislatura? Nosotros entendemos, y además siempre defendimos que fuese así, que tuviéramos unas elecciones propias. Lo pone en nuestro Estatuto de Autonomía, y muy pocas veces hemos tenido elecciones propias separadas de otras elecciones. Queremos que haya un debate sobre lo andaluz. Por ejemplo, si se da el caso de la hipótesis que yo le digo, pues aquí el debate estará solapado por la independencia de Cataluña. A nosotros no nos interesa que haya debate solapado, queremos que haya unas elecciones propias y donde los andaluces hablen y los medios de comunicación andaluces hablen sobre los problemas de los andaluces sin otros debates que vengan de otros territorios o a nivel del Estado o a nivel estatales que interfieran en el debate de lo propio andaluz y de lo que le preocupan a los ciudadanos andaluces y andaluzas. ¿Qué le hace falta al Partido Andalucista para que en esas encuestas que dicen que tiene siempre oscila entre el 0 y el 1, desterremos el 0 y pasemos al 1, al 2 o lo que sea? Bueno, lo primero es ser más visibles, creo que poco a poco lo estamos haciendo, ser más visibles con el trabajo de muchos compañeros y también de la propia dirección, trabajando en lo que decía antes, en problemas como la sanidad o como el empleo, y creo que en esos pasos que estamos dando pueden posicionarnos a que seamos una fuerza que esté en el Parlamento andaluz. Creo que las encuestas, todas las que han salido, dan que subimos y, como bien has dicho, pues ya nos empiezan a dar presencia en el Parlamento de Andalucía. Pero, por ejemplo, en esos municipios donde ustedes gobiernan o cogobiernan o han tenido una amplia representación, por ejemplo, se me ocurre el Puerto de Santa María, donde usted es concejal, Utrera, o municipios muy potentes, ¿no? Allí, ¿por qué luego cuando en unas elecciones autonómicas o unas elecciones generales el PEA no tiene el mismo asidero de votos? Bueno, en esos municipios, por ejemplo, en el puerto, en Puerto Real, en los barrios, en los sitios donde estamos gobernando, en distintos territorios, luego sí tenemos un importante voto en elecciones autonómicas o en elecciones estatales. Ocurre que donde no tenemos implantación o donde no estamos, y en este caso uno de los sitios o los sitios donde menos presencia tiene el andalucismo es en las grandes ciudades. Es el objetivo número 1 de esta dirección nacional, tener presencia en las grandes ciudades, primero porque evidentemente son el mayor número de votos que se aportan en unas elecciones y sobre todo porque es importante que el Partido Andalucista esté pues, en los 12 ciudades de más de 100.000 habitantes que tiene Andalucía. Ese va a ser el reto. Ese es el objetivo. Ante las próximas municipales, ¿no? El objetivo va a ser... ¿Usted cree que será el nudo gordiano para llegar al Parlamento andaluz, no? Evidentemente, si tenemos presencia en ciudades como Sevilla y como Cádiz, y lo estamos haciendo y queremos hacerlo pues poniendo a buenos candidatos, en este caso, en el caso de Sevilla, Pilar Tábora, creo que es una persona con un reconocido prestigio en la cultura, y en el caso de Cádiz con José David Sánchez, una persona emprendedora y también pues vinculada a la ciudad de Cádiz. Queremos tener presencia en las grandes ciudades y a raíz de ahí pues queremos tener y empezar a tener presencia y consolidar nuestra posición en el Parlamento de Andalucía. ¿Y UPyD, temen ustedes que le reste votos o le quite votos al Partido Popular? Bueno, UPyD a día de hoy, con todo la parafernalia y con todo el boato, no pasa de tener más de 20 concejales en Andalucía. Creo que eso es importante. Cuando UPyD pone caras de personas en las distintas ciudades y municipios, no tiene el respaldo que tiene el Partido Andalucista. Es decir, los ciudadanos que el Partido Andalucista posiciona como candidatos tienen más respaldo en sus vecinos que los de UPyD. Evidentemente UPyD es una marca que está trabajando pues, o que hace política desde el antisistema, pero dentro del sistema, quiere acabar con la autonomía andaluza o dice que las autonomías pues, son
chiringuitos, pero se presenta unas elecciones andaluzas. Sí, pero a usted le preocupa que ese discurso hay mucha gente que empieza a comprarlo, ¿eh? Cuidado. Bueno, es que yo creo que los propios políticos hemos hecho antipolítica, ¿no? O hemos actuado contra la propia política. Creo que la sensatez tiene que estar, ¿no? Creo que tiene que haber un discurso político de que la política realmente sirve para mejorar las cosas o mejorar los problemas de los ciudadanos. El problema es cuando los políticos nos metemos en discursos como los que hemos visto al inicio del programa, que es pura confrontación y que nada tiene que ver con los problemas de los ciudadanos. Yo creo que UPyD no pasará de ser un bluff. Tiene una candidata que sí, la gente creo que vota más a la candidata que a la marca, y eso se ve pues por los resultados de, como decía antes, de las propias elecciones municipales, y creo que tendrá su momento. Financiación autonómica, sistema autonómico, el estado de las autonomías, modelo federal. ¿Qué papel, a su juicio, debe jugar Andalucía en este debate territorial, con posturas tan enconadas, en las antípodas, con el desafío soberanista catalán por un lado, con el centralismo más ultraconservador que busca recentralizar competencias por otra parte? ¿Qué papel debe jugar Andalucía en este debate? Bueno, lo primero que nosotros pedimos es el cumplimiento del estatuto. Como decíamos antes, PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular le pidieron a los andaluces que votaran que sí y se creían y le pidieron a los andaluces que se creyeran en el Estatuto de Autonomía. El estatuto ha sido sistemáticamente incumplido por gobiernos del Partido Socialista y por gobiernos del Partido Popular. Ahora, el señor Zapatero se fue de la Moncloa incumpliendo la disposición adicional tercera en cuanto a la financiación, el peso poblacional de Andalucía en el Estado en inversiones, con más de 1.000 millones de euros de deuda con Andalucía, y el señor Rajoy va camino de los 800 millones. Creo que es importante esa cantidad en inversión en Andalucía para no tener esas cifras de desempleo. Y luego, en cuanto al modelo, nos parece una tomadura de pelo el discurso del independentismo catalán, de que ellos aportan más al Estado. Primero, nos han desmantelado a Andalucía a nivel económico. Por ejemplo, las cajas de ahorro ya, excepto Unicaja, todas las demás, o la caja rural, las demás han pasado a ser una caja de ahorro o bien catalana, o bien vasca, o bien murciana. Creo que eso ha sido importante, el varapalo para muchos municipios y sobre todo para el propio gobierno andaluz, que a día de hoy pues tiene muy poco peso económico en el Estado. A nivel político, pues prácticamente igual. Teniendo más de 1 millón de desempleados en Andalucía, y que solamente se hable de la independencia de Cataluña, y que incluso la propia presidenta de Andalucía vaya a Cataluña o a Madrid a hablar con el rey para hablar de Cataluña y no de que hay más de 1 millón de desempleados en Andalucía, hace ver el poco peso político que Andalucía tiene en el Estado. Y luego nosotros entendemos que sí, que un Estado federal debe de ser el modelo y debe de ser el paso a seguir, y que algo que parecía que era inamovible, como es la Constitución, y que Partido Socialista y Partido Popular, pues un verano del 2011, son capaces de modificarla de manera express, prácticamente sin que nos enteremos, aunque luego estamos sufriendo esos cambios por el tema del déficit, se puede tocar y se puede, sobre todo 30 años después de haber aprobado ese texto, ¿no? Creo que se puede tocar y que podemos avanzar a hacer un Estado pues distinto al actual, ¿no? ¿Usted cree que el café para todos mantiene su vigencia o vamos hacia un Estado asimétrico, aunque de esa asimetría se pueda beneficiar Andalucía? Nosotros entendemos que el café para todos, sobre todo para el que no pide café, es malo. Hay comunidades que no querían gestionar la sanidad o la educación, y en cambio pues el Estado transfirió esas competencias de manera sistemática a todas las comunidades autonómicas. Nosotros entendemos que aquellas que lideramos en este caso y que fuimos unas comunidades que pasamos a ser históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, pues porque el propio modelo de Constitución lo planteaba, y Andalucía porque los andaluces lo ganamos un 4 de diciembre, pues evidentemente tenemos que tener pues un marchamo diferente al resto de asimetría, modelo federal asimétrico. Y además creo que debe de ser así precisamente en cuestiones como la que decía antes. Si tenemos la mayor tasa de paro de España, tenemos que tener más inversión para acabar con el desempleo en Andalucía. Ahora le pregunto por las soluciones del paro, se lo preguntaré en la segunda parte ya cuando estén los analistas, pero sí me gustaría preguntarle su opinión breve sobre los dirigentes políticos, en este momento los líderes políticos a los que usted se va a enfrentar en las próximas elecciones autonómicas. Susana Díaz. Bueno, creo que no deja de ser distinta cara, pero mismas políticas. No hay ninguna sola política diferente, una medida política diferente a las que estaba llevando a cabo el señor Griñán. Juan Manuel Moreno Bonilla. Pues un melón por calar, pero que ya viene con una historia, ¿no?, desde el Gobierno central y evidentemente con unas políticas que creo que han perjudicado a Andalucía. ¿Y quién se perfila también como candidato de Izquierda Unida, Antonio Maillo?
bueno, tiene la habilidad de estar en la pancarta y en el gobierno. Quiero decir, su partido está gobernando en Andalucía y legisla y publica en el boletín, negro sobre blanco, muchas políticas que luego ellos se ponen en la pancarta a criticar. Creo que esa habilidad pues la tiene Izquierda Unida, pero creo que es importante que los andaluces sepan pues que esto está ocurriendo y es así, ¿no? Y ya por deferencia vamos a nombrar también Martín de Larrán de UPyD. Pues totalmente desconocido, no sé en este caso qué puede hacer. Y sí entiendo que es un poco un contrasentido que alguien que no cree en la autonomía andaluza y que define a la comunidad autónoma andaluza como un chiringuito, pues que aspire a liderarla, ¿no? ¿Cómo cree usted que el Gobierno central trata a Andalucía? Pues el Gobierno central, independientemente de que sea del Partido Popular y del Partido Socialista, trata mal a Andalucía. Andalucía no ha tenido su sitio en cuanto a políticas económicas. Como decía antes, el incumplimiento sistemático del Estatuto en cuanto a las inversiones, o por ejemplo la PAC, que ahora precisamente un ministro andaluz pues ha liderado y ha cerrado, que también perjudica a la agricultura andaluza. Creo que el Gobierno al final, independientemente de que sea PSOE o PP, termina beneficiando a los territorios que tienen más peso político en el Estado y que marcan la agenda política incluso del Estado, como son pues precisamente Cataluña y el País Vasco. Bueno, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Volvemos en tan solo 3 minutos con el líder del Partido Andalucista, con el secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz, aquí en A por Todas. Esta noche y siempre vamos a por todas. Hoy con el secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, a quien le pedimos ya que nos desglose, como lo decíamos en el primer tramo, cuáles serían las propuestas del Partido Andalucista para acabar con el paro. Evidentemente nadie tiene ninguna varita mágica, ninguna receta, ninguna chistera, pero supongo que tendrán ideas para intentar amortiguar este drama, ¿no? Pues 3 medidas, además 3 medidas que creo que tampoco es inventar la pólvora, ¿no? Una de ellas es mejorar los últimos millones de euros, los últimos recursos que van a venir a Andalucía. En el 2020 España dejará de ser un Estado que recibe dinero, precisamente fondos de cohesión, pues para mejorar que territorios como Andalucía pues converjan con la media de la Unión Europea. Lo primero es mejorar y acabar con utilizando esos recursos, pues los ejes transversales de comunicación en Andalucía. Esa autovía del Olivar, que todavía está pues empantanada, o comunicaciones que mejoren pues que el puerto de Algeciras, que es un resorte económico importante en el territorio andaluz, en el campo de Gibraltar y la propia provincia de Cádiz, pues pueda ser mucho más potente, que tenga mucha más viabilidad. Otra cuestión importante para nosotros, pues es algo como infraestructuras que estamos cobrando a los andaluces. Todos los andaluces en nuestro recibo del agua estamos pagando una cosa que se denomina canon autonómico, que la Junta de Andalucía nos está cobrando, que ya lleva 132 millones de euros cobrados a todos los andaluces en el recibo y que a día de hoy pues la inversión es prácticamente nula. Creo que es importante que ese dinero, que es finalista y que se le ha cobrado a los andaluces, se ponga en valor pues haciendo obra pública. Y la tercera cuestión es que consideramos que los fondos de la propia Junta de Andalucía deben de medirse bien hacia dónde van. Y lo digo porque hemos pasado de construir o de hacer equipamiento, como por ejemplo los tranvías, en muchas ciudades que a día de hoy pues no se ponen en marcha y que están guardados en cocheras sin que nadie sepa qué utilidad pueden tener, muchos millones de euros. Ahora un proyecto que parece que es el proyecto estrella de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Fomento que gestiona Izquierda Unida, como es la construcción de carriles bici interurbanos, más de 400 millones de euros en construir carriles bici que comuniquen a las ciudades pues para que vayamos a trabajar o a estudiar en un territorio en el que de los 12 meses pues prácticamente 8 hace mucho calor y en 4 pues hace un tiempo que no creo que acompañe pues para que se pueda utilizar carriles bicis metropolitanos para esto. Creo que al final es un dinero que debería de utilizarse en otros recursos que, como por ejemplo la rehabilitación, programas de rehabilitación que en Andalucía han funcionado y que han generado empleo en una rama o en un sector que a día de hoy tiene mucha mano de obra, que es imposible poder redireccionarla a otros sectores productivos y que hace falta, ¿no? Un parque de viviendas en Andalucía muy antiguo, un parque de viviendas que necesita inversión pública y reactivar pues desde cascos históricos en muchas ciudades de Andalucía que también hacen que al estar rehabilitados se pueden repoblar y pueden reactivar la economía, el comercio de esos municipios, con lo cual entendemos que se mejoraría la gestión de los recursos propios de la Junta de Andalucía. Bueno, por partida en este momento, señor Ruiz, se incorporan los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche. Javier Aroca, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Fernando Vicente. ¿Qué tal, Silvia Moreno? Buenas noches. Igualmente, bienvenido, Carlos Rosado. ¿Qué tal? ¿Quién empieza?
Pues o peor parados los cuatro. Empiezo yo por una parte, un tema más, quizá más de política pura y dura. Yo recuerdo un Parlamento español, cuando yo empezaba en esto, de la vida me refiero, no soy tan... en el que había partido andalucista representando a los andaluces en el Parlamento junto a los catalanes, los vascos, etcétera. Hoy en día eso no es así, ni siquiera estar en Andalucía. A mí me parece llamativo, sobre todo porque los nacionalistas vascos y catalanes siguen teniendo mucho peso en sus zonas, los gallegos, y tienen representación parlamentaria nacional. ¿Qué puede hacer el partido andalucista después de tantos años, de tanta lejanía de la gente como aparenta por los resultados, para volver a tener la fuerza que tuvo en su día y volver a estar en el Parlamento Nacional? Bueno, aparte de catalanes, vascos y gallegos, hay canarios, hay aragoneses, hay valencianos, hay navarros. Yo creo que en el momento en el que tú decías que el partido tenía hasta 5 diputados en Madrid, en el Congreso de los Diputados, fue un momento en el que los andaluces vieron a un partido que le era una herramienta importante para mejorar la situación de Andalucía. Y creo que el camino actual de un partido que es extraparlamentario, tanto en Andalucía como en el Congreso, es precisamente eso, el que los andaluces vean que somos una fuerza que les somos útil y que hablamos y que intentamos solucionar los problemas que tienen los andaluces y andaluzas. Pues eso se lleva diciendo desde que dejó de estar presente. Pues aparte de decirlo, hay que hacerlo. ¿Y puede hacer algo de autocrítica? Porque Muchísimo. alguna parte de culpa tendrá el partido andalucista para estar en esta situación, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Bueno, hemos pasado de ser un partido que ha gobernado en Andalucía y que además lo ha hecho bien. Nosotros estamos orgullosos de esos 8 años en los que el andalucismo ha participado en el gobierno andaluz. Creo que a día de hoy, como decía antes en la entrevista, tenemos una Consejería de Turismo que es lo que es gracias a que los andalucistas hicimos lo que hicimos. Y creo que es importante destacar, en este caso, las cosas buenas que hacemos. Autocrítica, hacemos mucha. Creo que quizás el no haber trasladado a los andaluces esa buena gestión desde el gobierno andaluz, el posicionamiento en contra del Estatuto de Autonomía, en la reforma del Estatuto de Autonomía, que evidentemente también ha supuesto pues, que los andaluces no nos entendieran. Y por supuesto también pues el haber perdido y haber dejado libre el espacio que el andalucismo siempre ha ocupado, que es el centro izquierda, pues ha hecho que los propios andalucistas o los que siempre eran votantes andalucistas y que eran fieles al andalucismo, pues dejaran de confiar en el partido andalucista. ¿Usted cree que los andaluces no le perdonaron que votaran, que pactaran con la izquierda en algunos municipios, con la derecha en otros? A día de hoy, en el mapa político andaluz, eso lo hacen todas las fuerzas políticas. A nosotros ¿Y lo volverían a hacer? Bueno, nosotros en cada momento hay que ver la situación. Nosotros entramos en el gobierno andaluz en el momento de la pinza, ¿no? En el momento en el que el Partido Popular y Izquierda Unida se ponían de acuerdo para determinadas cuestiones y bloquear al gobierno andaluz. Nosotros desbloqueamos esa situación y conseguimos dar estabilidad a Andalucía en un momento difícil también para económico en Andalucía. O sea que evidentemente habrá que estudiar en cada momento, pero nuestro objetivo es, como decía antes, estar presente en el Parlamento y hacer política desde el Parlamento. Y no tiene por qué pasar por estar en el gobierno andaluz. Yo quiero hacerle una pregunta con 2 filos al secretario general de... No, 2 filos buenos. Yo creo que yo no quiero pensar en el pasado. El pasado del Partido Andalucista es glorioso en la mayoría de su historia y con sombras también en otra parte muy importante de la historia, pero seguramente que con otro poder mediático esa historia se estaría contando ahora de otra manera. Lo que pasa es que, claro, quien la cuenta es quien la cuenta y por eso a veces la historia es injusta con quien no se ha portado históricamente tan mal como la fama que algunas veces se le cuelga. Pero independientemente de esa introducción que me permitáis, ese doble filo primero, yo creo que se va a dar en el futuro una doble dialéctica importantísima en Andalucía. Una va a ser el modelo de Estado. En cuanto a ese es el primer filo. En ese debate territorial sobre el modelo de Estado, ¿ustedes están más allá del federalismo del PSOE? Primera pregunta, porque es muy importante. A ver dónde están ustedes y si están ustedes próximos a eso que se cuece por ahí fuera de Andalucía y que probablemente tenga algunos aliados en este país, que consiste en decir que volvamos al diseño del 78, es decir, las llamadas nacionalidades históricas y el resto peninsular, Castilla con su resto peninsular. Ese es el primer filo. El segundo filo es cómo va a quedar el Parlamento. Yo soy de lo que piensa que el Partido Andalucista, si me perdonáis mi optimismo, va a estar en el próximo Parlamento. Yo lo sé, tengo esa fe, pero es muy difícil. Pero cuando esté, el mapa va a ser un mapa complicado. Va a haber un gran bloque de la derecha, que va a ser el PP con UPyD, por cierto, los dos
antiautonomista, y va a haber otro bloque de la izquierda que va a ser el PSOE con Izquierda Unida. ¿Qué le apetece al partido andalucista? ¿Dónde le apetece estar? ¿En el bloque de la izquierda o en el bloque de la derecha? ¿O es que los dos espacios ya están demasiado cubiertos? Yo, vamos, tengo para un programa entero con tu intervención, ¿no? Hombre, decir que tú sabes perfectamente que el Partido Andalucista ha sido un partido que ha apostado por un modelo federal desde hace muchísimos años. Es muy rotundo decir en la propuesta federal del Partido Socialista, porque ¿qué propuesta? Porque yo tengo 3 documentos del Partido Socialista con un modelo de Estado diferente. La Fundación Alfonso Perales hizo una para el Partido Socialista de Andalucía, el Partido Socialista de Aragón hizo otra, y el Partido Socialista de Cataluña tiene otra bien distinta a la de los otros dos, ¿no? Luego, el Partido Socialista, si es la propuesta de modelo del Partido Socialista de Andalucía, pues nosotros vamos un poco más allá. El café para todos, desde luego yo resto peninsular no quiero ser. O sea, yo eso lo tengo claro y creo que los andaluces hicimos algo, o hicieron, yo era muy pequeño en aquel momento, pero hicieron algo histórico, cambiaron los designios de lo que iba a ser el Estado en el año 78 y los andaluces conquistaron en la calle pues algo que otros tenían pues prácticamente por decreto ley. Sobre el posicionamiento del Partido Andalucista, nosotros tenemos claro que no queremos jugar a ser comparsa de nadie, eso lo tenemos claro. Y tenemos claro que queremos estar, como bien dice, y que vamos a estar en el Parlamento de Andalucía, pues para hablar de los problemas de los andaluces, y si tenemos que plantarnos y estar pues en mitad de 2 bloques, no tenemos ningún problema en estar en mitad de 2 bloques, porque evidentemente unos está claro que no creen en la autonomía andaluza ni en Andalucía, pero los otros es que parece que la utilizan, pero tampoco es que crean mucho en ella. Y el otro filo no... No, ya he dicho los dos, yo son los dos. Habrá más, hay más filos, si luego puedo le contaré alguno más. Verás, tiene muchos cuchillos. Yo creo que efectivamente vuestra ausencia del Parlamento es una pérdida de calidad democrática en la comunidad. Lo que pasa es que eso es una decisión libre de los ciudadanos, ¿no? Y el problema es el espacio que uno ocupa. Pero es verdad, al hilo de lo que dice Javier, supuesto que la autocrítica que dice que habéis hecho, la habéis hecho, que no estamos muy seguros. Es un documento del 16 Congreso del partido, ¿eh? Vale, lo doy por sabido, pero al margen de la autocrítica, es verdad que en este momento el discurso territorial no es que cobre importancia, que la tiene mucho, sino que permite o va necesitando posicionamientos claros de defensa de un modelo determinado territorial. Por tanto, eso sí que puede enlazar con la trayectoria, que yo también creo que es una trayectoria brillante, la del PA o del PSA en su antecedente, en el que lamentablemente las sombras no han dejado que las luces que tenían brillaran, ¿no? Pero es verdad que hay una nueva oportunidad para tener un discurso claro. Yo creo que al final, si me permite la reflexión personal, el PA, el problema que tenía es un problema de indefinición clara, es decir, ¿dónde están? ¿No? ¿Qué defienden? ¿No? 2 problemas, uno efectivamente, pero otro también de liderazgo, problema en el que los líderes pesaban más que el partido y en el que al final los líderes pues prácticamente imponían decisiones al partido por encima de toda la organización, ¿no? Hubo un momento en el que eso cambió, que fue el momento en la época de Antonio Ortega como secretario general del Partido Andalucista. Pero bueno, yo creo que, como bien decía, el documento del 16 Congreso es muy autocrítico con la trayectoria de los últimos 10 años del Partido Andalucista y yo creo, como decía también antes, que precisamente de ese defecto que tenemos ahora, de ser una fuerza extraparlamentaria, tenemos que sacar la virtud de que no tenemos más remedio que ser una fuerza que está en la calle, ¿no? ¿Cómo se desmontan los mitos? Por ejemplo, antes lo decía don Fernando, con algo que yo he escuchado mucho tiempo y he sufrido también, porque en eso compartimos sufrimiento, ¿no? Decir, bueno, ustedes son un partido, se decía entonces y se dice ahora que lo mismo pasa con la derecha que con la izquierda. Pero ahora, por ejemplo, hay un gobierno en Andalucía en donde los dos, desde luego, pero uno señaladamente formó gobierno en el País Vasco con la derecha más derecha posible del País Vasco, que es el PNV. Y parece que nadie se lo echa en cuenta. Aparte que, por supuesto, está sosteniendo un gobierno de derecha también en Extremadura. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué podéis hacer en el Partido Andalucista para convencer de una vez al pueblo andaluz que el Partido Andalucista está indubitadamente en el centro izquierda, yo diría con tendencias? Hacia la izquierda me refiero.
Yo creo que los ejemplos son claros, ¿no? Es decir, el Partido Socialista e Izquierda Unida han gobernado con PNV y en Andalucía eso de pactamos con la izquierda o con la derecha. Dígale usted, por ejemplo, a los ciudadanos de Puerto Real que tenían un alcalde de Izquierda Unida, que su alcalde era de izquierdas y que era muy progresista. Pues en Puerto Real tenemos mayoría absoluta, ¿no? Creo que los ciudadanos ya se han cansado de un modelo político. O díganle a los ciudadanos de los barrios o de Villamartín, que han tenido alcaldes del Partido Socialista, que han dejado esos ayuntamientos en la ruina, y que esos alcaldes que actuaban como los caciques de los pueblos, pues que eran progresistas. Yo creo que la política local es muy distinta a la política parlamentaria, ¿no? Una política donde las personas son las que al final marcan pues lo que es en sí la política y el propio partido político. Eso contradice precisamente el argumento que has dado antes, o que ha dado antes. Quiero decir, el partido venció y se consiguió imponer a los líderes, porque el problema había sido que había dos líderes, no había un líder claro. Pero la ausencia de líder, desde luego, es fundamental. Yo creo que eso es un tema que el partido andalucista y cualquier otro partido debe tener muy en cuenta. Es decir, precisamente en la política municipal lo que funciona es eso. Al final da igual las siglas, es esta persona en este municipio, cuanto más pequeño más se nota eso, es el que concilia las voluntades de la gente, el que ejerce liderazgo en el municipio y es votado. Pero, Fernando, me refería a que muchos ayuntamientos, que sí tenemos acuerdos con el Partido Popular, pero que los alcaldes, para quitar alcaldes del PSOE, que han sido unos auténticos caciques y que han llevado a la ruina a ese municipio, ¿no? Sí, pero yo me refiero que para llegar necesitáis un liderazgo. Sí, alguien que sea líder y que sea capaz de llevar a la gente a votar. Hemos hecho un relevo generacional. Ahora mismo somos gente que, aunque tenemos experiencia en lo local, o sea, muchos alcaldes, alcaldesas, concejales de gobierno, formamos la dirección nacional del partido. Nuestro objetivo es consolidar la marca, ser visibles, que los andaluces nos vean y puedan confiar en nosotros, y evidentemente las caras son las que son, no podemos inventarlas. Claro, lo que ocurre también muchas veces es que en un municipio, en las elecciones municipales, la gente conoce efectivamente, conoce a la persona y distingue mucho entre la persona, el que se presenta por el PP o por el PSOE o por el Partido Andalucista, y luego a lo mejor hace un voto distinto en unas elecciones autonómicas o generales, ¿no? Claro. Y entonces el voto ya no vota a la persona, sino que la cambia y vota al partido, y quizá ahí a lo mejor el Partido Andalucista sale perdiendo, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que precisamente en lo local, que se vota a la persona, como tú bien dices, no se puede utilizar lo de la izquierda o la derecha, ¿no? Porque no es tanto ideológico, sino es el modelo de ciudad, qué plan general quiere tener en el futuro, qué modelo de ciudad y qué personas, ¿no? Sí, pero eso es verdad, señor secretario general, pero reconójame que hay un urbanismo de derecha y un urbanismo de izquierda. Que sí. Y hay posicionamientos sociales clarísimos de derecha y de izquierda, independientemente de que uno sea nacionalista o no. Por ejemplo, ¿el Partido Andalucista está en contra de la actual ley del aborto del Partido Popular? Pues por supuesto que sí. O sea, lo que no podemos ir es a la época del cuéntame. Nosotros creo que lo que se ha avanzado y las conquistas que se han conseguido y los derechos, tanto de la mujer en este caso, creo que no podemos ir y no podemos dar paso atrás. Por supuesto, estamos rotundamente en contra del modelo o de la ley de aborto del Partido Popular. Siguiendo con esa estela, ¿y la LOMCE? La LOMCE nosotros entendemos, y lo decíamos precisamente aquí en un debate con el resto de fuerzas políticas, que hay cuestiones que tienen que ser cuestiones de Estado. Lo que no puede ocurrir es que cuando gobierna el Partido Socialista lo primero que hace es cambiar el modelo educativo, y cuando gobierna el Partido Popular cambia el modelo educativo. 5 leyes de educación en 30 años. Creo que aquí tenemos que hacer un análisis todo y decir, vamos a ver, en España pues queremos este modelo y nos ponemos de acuerdo todos y no lo cambiamos pues en un tiempo hasta que podamos ver si es el mejor o si hay que cambiarlo pues porque sea malo. Pero creo que ese tipo de cuestiones y el no tener claro pues algo como la educación fuera y dejar fuera pues a la confrontación política hace que a lo mejor, digo yo, un análisis tendremos que hacer de por qué tenemos la tasa de paro, ¿no? Eso es filosofía política y evidentemente está muy bien. Seguramente todo la LOMCE no nos gusta. Le compramos ese argumento. Pero, por ejemplo, medidas concretas de la LOMCE, segregación por sexo en las aulas. Pues evidentemente estamos yendo otra vez a lo mismo, ¿no? No nos gusta volver al pasado. No nos gusta religión obligatoria. Tampoco, este Estado, la Constitución lo consagra. Es que algo que ya está dicho en la Constitución, que somos un Estado confesional, pues evidentemente no nos gusta que desde el gobierno del Estado... Pero por eso pues es una de las cosas que me preocupan del Partido Andalucista, que no tenga la gente la percepción clara de la utilidad, la utilidad de un partido como el Partido Andalucista
para cosas que en principio parece que el Partido Andalucista, como si no entrara dentro de sus objetivos, cuando un partido como es ideológicamente de centro-izquierda, tiene que estar siempre, constantemente posicionado en estas cuestiones. Es decir, la gente no solamente tiene que saber, como por ejemplo la última encuesta de GOPA reconoce que el Partido Andalucista es el partido más reconocido como defensor de los intereses autonómicos de Andalucía, pero además tiene que saber cuáles son sus posicionamientos sociales constantes en el aborto, en la LONCE, en la ley del régimen local, de la que no hemos hablado todavía, que seguro que el Partido Andalucista tiene que tener también una posición contundente. O por ejemplo, seguramente ustedes habrán dicho algo, lo que pasa es que en este espesor guisantino de los medios de comunicación, pues a mí no me ha llegado, pero seguro que tienen que tener ustedes una posición sobre el uso de pelotas de goma por la Guardia Civil en Ceuta, estoy seguro. Hombre, a tanto no llegamos, ¿no? Pero evidentemente todos los días te puedo asegurar que tenemos unos o dos posicionamientos, ¿no? Lo que pasa es que, como bien decía Fernando, pues a veces nos lo compran y a veces no nos lo compran, pero tenemos posicionamiento, claro que sí. El tema de la inmigración es algo histórico también en Andalucía, somos la frontera de Europa. Yo creo que aquí ha habido una reflexión desde hace muchos años. Y recuerdo, pues cuando era alcalde Patricio González en Algeciras, que es que el Estado llegaba al punto que es que ni siquiera pagaba pues los gastos de los que, por desgracia, perdían la vida en el estrecho del enterramiento, ¿no? Y lo tenía que costear el propio ayuntamiento de Algeciras. Yo creo que el problema del Partido Andalucista no es que no tenga un posicionamiento, es que no tenemos ahora mismo canales que le lleguen a los ciudadanos andaluces. Usamos algo que a día de hoy es gratuito y que es libre, como son las redes sociales, pero evidentemente tenemos limitado el llegar a los ciudadanos andaluces. ¿Cómo afrontan ustedes las elecciones europeas? Pues hemos tomado la decisión de ir solos. Hemos tomado la decisión de ir solos pues porque nos negamos a ir y hemos tenido ofrecimientos con catalanes y con vascos. No podemos ir con fuerzas políticas que desprecian a Andalucía y a los andaluces, porque decir que los andaluces pues se gastan los dineros de las subvenciones en un bar, pues evidentemente entendemos que es pisotear a Andalucía, ¿no? Se puede decir que el gobierno socialista de Andalucía utiliza más los recursos de la Unión Europea, ¿no? O los recursos de las subvenciones, pero no criticar a los andaluces. Y también decidimos no ir con territorios, en este caso, o con partidos que tienen unos posicionamientos que no tienen nada que ver con el Partido Andalucista, pues de utilizar el tema de la independencia y decir que ellos son los que aportan el territorio, cuando al final parece que somos un territorio colonial, nos han colonizado, encendemos la luz, le pagamos a una empresa que está en Madrid, nuestros ahorros los tenemos en cajas de ahorro catalanas o vascas. En definitiva, creo que hemos quedado reducidos pues a la nada, ¿no? Por eso hemos tomado la decisión de presentarnos a las elecciones europeas en solitario. En 2 ocasiones hemos tenido representantes y creo que es una utopía, pero creo que entre los andaluces tenemos que ser coherentes, aunque eso nos lleve a un camino que sea muy difícil. Le hemos preguntado por medidas del Gobierno central, pero me gustaría preguntarle por medidas de la Junta de Andalucía. El acento más social del Gobierno andaluz, por ejemplo, la ley antidesahucio, las 3 comidas por día a los chavales cuyos padres no puedan pagárselos, los pobres energéticos, se le garantice luz y agua en un futuro. ¿Esas medidas al Partido Andalucista se alinea con ellas o no las ve convenientes? Las apoyamos. Quiero ser rotundo antes de empezar, las apoyamos, pero son medidas de muchos titulares y pocos fundamentos. La ley antidesahucio, ¿cuántos desahucios ha evitado en Andalucía? ¿20? ¿Cuántos desahucios se han producido en Andalucía? 70.000, según la propia Junta de Andalucía. Mire, tenemos una consejera que aparte de fomento es de vivienda y estamos en un territorio que no tiene plan de vivienda. Llevamos un año sin plan andaluz de vivienda cuando el estatal se aprobó en enero del año pasado. Creo que hay que afrontar los problemas de los ciudadanos de verdad y para eso, pues, si vamos a hacer una política de vivienda, vamos a tener un plan andaluz de vivienda. En los últimos 20 años es el único año en el que en Andalucía no ha existido un plan andaluz de vivienda. Creo que debemos nosotros le exigimos al gobierno andaluz más política efectiva, más política que le llegue a los ciudadanos andaluces que políticas de titulares o de confrontación. ¿Tiene la sensación, por esta política de titulares, en esto, el plan de desahucio, ¿no? Izquierda Unida está sacando mucho rédito de todos estos grandes titulares, pero Izquierda Unida sí que está sacando partido como socio de gobierno. ¿Tiene la sensación de que Izquierda Unida está sacando mucho más partido de lo que en su día sacó el Partido Andalucista cuando gobernó con el PSOE? Son momentos diferentes. También le quiero decir una reflexión. Izquierda Unida apuntaba más cuando gobernaba con Griñán que ahora que gobierna con Susana Díaz. Es una realidad. Creo que
también hay que ver la efectividad de esas propuestas, porque yo llevo escuchando lo de la renta básica desde hace ya 2 años y muy poco, ¿no? Muchos titulares, pero poca efectividad. Creo que incluso pude comprobar en Twitter, en las redes sociales, cómo el consejero de Economía le decía al portavoz de Izquierda Unida, el señor Castro, que la propuesta de pagarle la luz y el agua a los andaluces, eso era beneficencia, ¿no? Y el señor Castro le respondía que beneficencia era tener a tantos altos cargos del Partido Socialista en la Junta de Andalucía sin oficio ni beneficio. Eso es una realidad, un debate en las redes sociales. Yo creo que sí, muchos titulares, muchas fotos, pero a los ciudadanos de Andalucía los problemas no se les resuelven. Yo me quiero ir otra vez al tema territorial, con permiso del moderador y el suyo propio. En el debate territorial, en donde Cataluña obviamente tiene el máximo protagonismo por el derecho que pretende ejercer sobre su futuro político, según usted, Andalucía, ¿qué papel debe jugar? ¿Debe de ser ariete contra lo que quiere el pueblo catalán o debe de ser una torre defendiendo sus propios intereses dentro de algo que al final se va a acordar y que Andalucía corre el riesgo severísimo de quedarse fuera? Pues evidentemente la segunda opción. Nosotros debemos defendernos con fuerza. Además, debemos de tirar los argumentos que se están lanzando, ¿no? Eso de que Andalucía es el pegamento del Estado, que yo le escuché a algún dirigente socialista, o que Andalucía es la que modera o la que templa. Andalucía tiene que luchar por sus propios intereses y el discurso del soberanismo catalán, que, ojo, viene o parte por tener un modelo económico al estilo del País Vasco y de Navarra. Lo que quieren es un concierto económico. A raíz de que el señor Rajoy le dijese que no, es cuando ha planteado pues todo el desarrollo soberanista. Andalucía, su propio estatuto, el anterior y el actual, deja muy claro, como decía antes, consagra muchos derechos por ser diferentes. Nosotros no somos diferentes al resto del Estado y tenemos que defender esa diferencia precisamente pues para que se pueda cumplir el estatuto. Y hombre, yo creo que aquí le exigiría, en este caso, y le exijo a la propia presidenta de la Comunidad Autónoma Andaluza, de Andalucía, que defienda, o que cuando vaya a Cataluña, que cuando vaya a la Zarzuela a ver al jefe del Estado, que lo haga para hablar de los problemas andaluces y para defender a Andalucía y no para hablar de los problemas de otro territorio, ¿no? Nos quedan apenas 30 segunditos, señor Ruiz. Me gustaría que fuese usted muy concreto. ¿Dónde creen ustedes que pueden conseguir esa representación parlamentaria? ¿La provincia de Cádiz, Sevilla, Granada? Bueno, nosotros históricamente... ¿Dónde se van a volcar ustedes? Cádiz y Sevilla siempre han sido territorios andalucistas y evidentemente nosotros esperamos, y además, a diferencia de otros partidos, nuestras encuestas o las encuestas nunca son homogéneas. Quiero decir, sacar un 4% en Andalucía puede significar que el PA tenga representación, aunque no supere el 5%. Quiere decir que en un territorio o dos podamos tener esa representación. Antonio Jesús Ruiz, secretario general del Partido Andalucista, muchísimas gracias, lo dicho, por acompañarnos en el plató de A por Todas. Muchas gracias, buenas noches y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, a todos. Bueno, lo dicho, volvemos en 3 minutos y analizamos la actualidad con Javier Aroca, con Silvia Moreno, con Fernando Vicente y con Carlos Rosado, aquí en A por Todas. Hoy es una fecha aciaga para la historia reciente de España. Hace 10 años España sufrió el mayor atentado terrorista, insistimos, de su historia reciente. 192 españoles murieron. Hoy se conmemora esa década en una fecha, insisto, que ha coincidido con el día señalado por la Junta de Andalucía para aprobar el anteproyecto de ley de la memoria democrática. Coincidencia o no, sí me gustaría, antes de abordar pues esa nueva norma, que según la Junta es mucho más avanzada, va más allá de la aprobada por el Gobierno central, que además, según denuncia, no se está ejecutando realmente en su literalidad. Sí me gustaría pedir a los tertulianos que esta noche nos acompañan pues una pequeña reflexión sobre el 11M, cómo se ha vivido en Andalucía, cómo vivieron entonces, en fin. Javier Aroca. Yo lo viví mal, como todo el mundo, además con una noticia muy directa, telefónica, con lo que estaba pasando en Madrid y bueno, lo viví como creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, ¿no? Con una tristeza y con un frío que se me metió en el cuerpo que no tenía manera de quitarlo, ¿no? Pero si insistes, o si insistimos y si profundizamos en mi malestar, pasado ese impacto inicial de tanto horror, de tanta muerte, me produjo quizá más horror y más reacción adversa el maltratamiento que se le ha dado a este asunto durante tantísimos años.
y creo que a pesar de que hoy tengamos motivos de felicidad, de decir, bueno, al menos todas las víctimas, todas las asociaciones de víctimas han ido juntos, pero sigue habiendo, no se trata, como ha dicho hoy el presidente Rajoy, de que no se vuelva a producir un atentado como este, que tampoco está muchas veces en nuestras manos, porque en manos de criminales siempre puede haber un criminal que se le ocurra una cosa parecida. Pero no, sí no es tanto. Lo que me gustaría que un presidente del gobierno, el que fuera, en este caso el señor Rajoy, lo digo porque estaba entonces también en el mismo gobierno, yo creo lo que debería de ser capaz de prometernos es que si alguna vez se produce un atentado de esta naturaleza en España, no habrá un gobierno que gestione de manera tan torpe y tan malévola en algunas ocasiones como se gestionó este tema criminal. No voy a decir, por supuesto, porque eso ya no depende de un gobierno, las actitudes personales que adoptaron algunos comunicadores y algunos líderes de opinión, que creo que es de las páginas más oscuras y más bochornosas de la historia, no digo si desde los Reyes Católicos, pero desde luego desde hace mucho tiempo. Venga. Yo creo que en la trágica historia de los atentados terroristas en España este es el más impactante, por supuesto el de mayor número de víctimas, del que tenía unas connotaciones mucho más graves de todas las historias que había en cada uno de los que murieron en los trenes, ¿no? Pero yo creo que este tema, que era un tema que podía, vamos a admitir que fuera inevitable, ¿no? Es decir, era fortuito, lo que lo ha convertido en un acontecimiento realmente luctuoso ha sido el tratamiento de después. El inmediato. Sí, tú no puedes decir a la ciudadanía que es la ETA porque crees que te conviene más que sea la ETA que no sean los islamistas. Cuando tenías ya datos, sí, el Ministerio del Interior tenía datos del primer momento, ya no estaba hablando del estupor inicial, sino de los sucesivos comunicados, comparecencias de prensa y la propia intervención del presidente del gobierno, cuando sabíamos que había clara relación entre decisiones políticas antecedentes con relación a la guerra de Irak y la venganza islámica, ¿no? Luego, la utilización de las víctimas como moneda de cambio, ¿no? De que había dos asociaciones. Hasta hoy mismo Pilar Manjón dice que la insultan por la calle, ¿no? A una señora que perdió a su hijo en el atentado, ¿no? Los años, estos 10 años, alimentando una teoría que además da igual, es decir, que en última instancia nos daba igual si es la ETA o sea quien fuera, ¿no? Alimentar la teoría de la conspiración de que policías conocían esto antes porque querían que llegara al gobierno el PSOE. Yo creo que esta es una página negra de la historia de España, no solamente por el atentado brutal, sino por el tratamiento tan mezquino que ni siquiera 10 años ha logrado reparar, ¿no? Yo ya no aspiro ni a que pidan perdón, como dicen que tienen que pedir otros. Vale, con que diga el ministro de turno, el presidente, el atentado del 11M fue un comando de la yihad islámica, con eso me conformo, ¿no? Y que no dé lugar a que no, los actores intelectuales, como si hubiera habido un hilo conductor entre un actor intelectual que era la ETA y estos desgraciados que eran las manos ejecutoras, ¿no? No sé, yo creo que este es un tema realmente dramático, ¿no? De lo mal que se hacen estas cosas en España, ¿no? A ver, Silvia, Fernando. Coincido bastante con lo que han dicho mis compañeros. La verdad que es un hecho desgraciadísimo, un atentado terrorista de unas dimensiones increíbles. Y bueno, yo creo que aquí, antes le pedíamos al secretario general del Partido Andalucista autocrítica, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que hacer todo autocrítica, los periodistas, los políticos, los policías, todo el mundo, ¿no? Y hoy se conmemora el 10º aniversario. Yo creo que el acto en el que se han visto todas las víctimas juntas, pues bueno, yo creo que deberíamos tomar todo ejemplo de esa unidad que ha habido hoy, ¿no? Intentar cerrar la herida y pasar página y aprender de todo lo que ha ocurrido. Sin duda. Fernando. Bueno, yo soy muy escéptico con lo de aprender, sinceramente. Antes también hablaba el secretario general del Partido Andalucista de que no somos capaces de ponernos de acuerdo o tenemos que ponernos de acuerdo en una ley de educación. Yo, después de años, lo que veo es que aquí somos capaces de ponernos de acuerdo en enfrentarnos unos a otros, sea cual sea el tema. Incluso temas como este, que durante 10 años ha sido una pelea, como tú decías, la más negra, la más oscura posiblemente de la historia, al menos de la que nosotros conocemos cercana. A lo mejor en la historia ha habido momentos tan horribles de la historia española como esta, pero yo creo que esto muestra lo peor de los españoles. Y yo creo que es de los españoles, es decir, porque al final
los políticos que tenemos son españoles, los periodistas que tenemos son españoles, los ciudadanos somos españoles. Todos somos responsables de que esto haya ocurrido. Yo creo realmente que todos tenemos nuestra parte de culpa y deberíamos cambiarlo, pero no solo por el tema del 11M y de lo que ha sucedido, sino de la educación y de nuestro futuro, de cuál es la situación en la que vive este país, de total enfrentamiento constante, en la que cualquier cosa se convierte sin ningún rubor en materia de pelea a muerte política. Que cogieran el tema, además inmediatamente, de los atentados, para convertirlo en un pim pam pum de político muy agresivo, como se hizo con el 11M, y que ha durado durante tantos años, con tratamientos a las víctimas que, en fin, que es que no tienen ni calificativo, yo creo que hay que ser muy duro, incluido con nosotros mismos. Y la verdad es que me cuesta mucho trabajo hablar en términos políticos de unas cuestiones como esta, ¿no? Pero yo en este caso no soy ni amigo ni partidario de las equidistancias. Yo en política, sobre todo en políticas democráticas, soy partidario de exigir responsabilidades. La tenga quien la tenga. Y yo soy del, como se decía antiguamente en los coches, aquella pegatina que ponía atrás, todo el mundo es bueno. No, mire usted, hay algunos buenos y algunos malos y unos regulares. Y a los que cometen errores en política, y sobre todo cometen, en mi opinión, en el mayor delito que se puede cometer en política, que es mentir al pueblo, yo creo que tienen que tener su responsabilidad, y no solamente la responsabilidad política de pagar en unas elecciones, sino la responsabilidad ética y estética de no poderse dedicar más a la política. O sea, ¿cómo podemos tener políticos que le mienten al pueblo? Y además le mienten en una cosa tan deleznable como es mercantilizar el dolor, convertirlo en mercancía. Esos políticos no pueden estar en la escena política. Un país con decencia y con dignidad no se lo puede permitir. A eso me refiero. Por tanto, yo no creo en la equidistancia. O sea, yo creo que los responsables no deberían de estar ya en la arena política. Y lo mismo que digo esto de los políticos, lo digo también de determinados personajes que han tenido un protagonismo muy personal. Yo no quiero decir nombres aquí ni hoy, porque como Javier, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo va a reconocer. Lo que no podemos es tener personajes amparados en una supuesta solidaridad gremial cuando han tenido un protagonismo tan negativo en la historia del dolor de este país. Hay un detalle hoy que no sé si compartiréis conmigo, que a mí me ha impresionado. Primero, que la conmemoración del 10º aniversario, en vez de ser un acto cívico, haya sido una misa. Cuando además, a veces no saber las víctimas a qué religión, si la tenían, pertenecían, ¿no? Y a mí me parece que esto sí también es una prueba de primitivismo político en España o democrático en España. En ningún lado se hacen actos uniconfesionales. En el peor de los casos, en América, pues llevan a un rabino, a un imán, en fin, que no es el modelo ideal. Pero eso me parece mal. Y luego que se le da una tribuna hoy en la homilía, no sé si me imagino habréis oído o leído, prefiero no haberlo oído, al obispo, a Rouco Varela, ¿no? Que dice, primero, aprovecha para meter el mismo saco el aborto, los atentados y tal, todo lo demás, y luego lanza un mensaje altamente inquietante, ¿no? Que, bueno, que dice, que se apunta a la teoría de la conspiración, es decir, dice exactamente que el 11M es un atentado perpetrado para no se sabe qué oscuros intereses de poder. Es decir, para ganar unas elecciones, ¿no? Yo creo que, en fin, confío en la pronta jubilación del arzobispo, pero yo creo que esto debe poner también, se debe poner pie en pared en esto, ¿no? No mezclar la religión con los actos civiles. Y yo estoy de acuerdo contigo en la discrepancia, pero es que tenemos que poner pie en pared nosotros. Es decir, estamos en un país en el que los políticos que mienten vuelven a ser elegidos. Y lo hemos visto recientemente, no tengo por ejemplos, todos sabemos de lo que estamos hablando. ¿Los tóxicos siguen dando misa? Sí, exactamente igual. Y eso, pero vámonos incluso a casos concretos personales. En la situación económica en la que se vive en el mundo de la comunicación, con despidos por todas partes, que ha sido tremenda y durísima. Bueno, ¿la culpa es de quién? Bueno, vamos a ver, todos los que hemos trabajado en una redacción
y hemos sabido que a nuestro lado estaba trabajando, incluso hemos sido responsables de la sección o del departamento de lo que sea, y había gente trabajando por 2 perras o sin, como becario o sin ni siquiera cobrar, y lo hemos consentido, somos responsables ahora también de todo esto que ha pasado. No basta con decir, no, es que la empresa, no es que... Nosotros nos callamos, nosotros no protestamos, nosotros no... Pues es lo mismo, es decir, tendremos que ser conscientes de lo que hacemos y ser responsables de nuestros actos en todo momento, incluido en estos casos. Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis que, sin lugar a dudas, pues tiene un nudo gordiano con este, porque hay otras víctimas. Hace 75 años que acabó la Guerra Civil Española y hoy la Junta de Andalucía ha aprobado el anteproyecto de ley de memoria democrática, con puntos muy fijados, fundamentalmente en el reconocimiento de las víctimas, en el relato nuevo en los libros de texto, en el reconocimiento de los bebés robados, de los españoles y andaluces que estuvieron en campos de concentración, en la retirada de símbolos franquistas, y no se va a permitir la excusa de que contienen elementos artísticos para mantenerlos, en definitiva, exhumaciones, expropiaciones temporales de terrenos para poder hacer esas exhumaciones, toda una serie de medidas que relataba, detallaba en el Consejo de Gobierno Diego Valderas, el vicepresidente de la Junta. Y es un anteproyecto de ley que tiene como objetivo cerrar las heridas que aún continúan abiertas y acabar con el silencio de décadas. A diferencia de la ley estatal, no se considerará que concurren razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura, ni en placas, ni en escudos, ni en inscripciones sobre edificios singulares o históricos. Y de lo contrario, la Junta podrá efectuar, lógicamente, la retirada subsidiariamente de estos aspectos. Bueno, pues son otras víctimas a las que hay que rendir culto y recuperar el honor en muchos casos de ellos. A ver, Silvia, empiezo contigo ahora. Empezando por lo último que ha dicho Diego Valderas. De entrada quiero decir que bueno, todo lo que sirva para recuperar la dignidad de las víctimas, bienvenido sea. Lo que pasa es que esta ley de memoria democrática que se ha aprobado hoy, a mí me surgen muchas dudas. Y empezando por lo último que ha dicho Valderas, si queremos eliminar los símbolos franquistas, y esto es tan importante, ¿por qué se dan 18 meses de plazo para cumplir ese precepto? Es que como hay elecciones municipales, nos interesa eliminar temas que puedan ser polémicos en ayuntamientos. En fin, este punto me parece discutible. Luego, la ley crea también, que me ha llamado la atención, un Instituto Andaluz de Memoria Democrática y el Consejo Andaluz de Memoria Democrática. No tenemos ya suficientes fundaciones, entes, consejos. ¿Vamos a crear 2 más? Y bueno, a mí me surge mucha duda. Luego la ley prevé también que no puedan ser, que sean imprescriptibles los crímenes del franquismo. No sé si eso hay alguna duda legal al respecto. El Consejo Consultivo todavía no ha emitido, por cierto, su dictamen. En fin, a mí me genera muchísima duda, diciendo de entrada que, por supuesto, todo lo que sea recuperar la dignidad de las víctimas me parece bien. También ha sorprendido la escasa memoria económica, 800.000 euros para una ley tan ambiciosa. Claro, aquí a lo mejor hay muchos titulares y luego... Yo lo que creo que, en cualquier caso, sea cual fuere la herramienta, yo no me he leído la ley, por tanto no tengo criterio ni crítico ni laudatorio para hablar de ella, pero sí me parece que es un buen criterio político el que un gobierno, el que sea, el que le haya tocado porque han querido, en este caso los andaluces, yo creo que mucho hemos tardado, no solamente en Andalucía, sino en España, en zanjar esas heridas. Si es que no hay un país, vuelvo otra vez al discurso de la dignidad, si no hay un país en el mundo que haya tenido una tragedia tan grande como tuvimos que padecer nosotros, y digo nosotros en el sentido incluso de andaluces, como andaluces. Si comparamos, y no está bueno tampoco echarnos las caras unos a otros, pero si comparamos, por ejemplo, en términos cuantitativos, las víctimas del conflicto civil, de la guerra civil y de la represión en Sevilla con Barcelona, veremos la diferencia. Andalucía fue una víctima absoluta de las atrocidades de la guerra y de la posguerra. Las cifras de Sevilla solamente tienen comparación si se pone al lado, por ejemplo, los crímenes de Srebrenica, que han dado con sus culpables en el Tribunal de la Haya. Por tanto, no hay un gobierno digno que no tuviera que haber hecho esto ya. ¿Se ha hecho tarde? Bienvenido sea. ¿Habrá que mejorar la ley? Seguramente. Pero, hombre, ya es hora, por favor. ¿Cuánto vamos a esperar? ¿Cuánto vamos a esperar? Hace poco leí una noticia. Lo digo porque algunos, cuando tratan de poner en cuestión este tipo de asuntos, dicen, bueno, es que en otros lugares... Mire usted, Alemania le acaba de pedir perdón a Grecia por los crímenes nazis. O sea, claro, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver la señora Merkel con los crímenes nazis? Nada, seguramente.
Pero mire usted, ha llegado y le ha dicho perdón, porque efectivamente aquí estuvieron las tropas nazis y cometieron un auténtico genocidio en Grecia. Bueno, se han devuelto patrimonios, expropiados. Por favor. A mí la ley me gustan cosas de lo que he leído. Primero el título. Estaba hablando de memoria democrática. Efectivamente este es un déficit. Los que participamos de los procesos políticos de la transición, dejamos este tema, sobre todo los que, básicamente la izquierda, ¿no?, renunció a pedir la reparación, que era una demanda tan viva entonces como ahora, ¿no? Que la ley esta de esa oportunidad y que además me ha sorprendido gratamente que extiende el periodo de la reparación, que es de justicia, no solamente a la guerra civil, sino a la dictadura y hasta la aprobación del estatuto. Es decir, se puede volver a investigar, como no se hizo entonces la muerte de Caparrós, por poner un ejemplo. No solamente estamos hablando de los crímenes de Queipo de Llano. Yo creo que esta es una ley necesaria. Claro, uno dice, no, ¿a qué viene ahora esto? Pues claro, puede ocurrir. Lo mejor para el señor que ya ha sido reparado es que se quede la cosa así, claro. Si tú renuncias a que toda la gente que está en las cunetas, que sufrió pérdida de bienes o de la vida durante la dictadura de Franco y en la transición también, renuncie a ni siquiera a la reparación, pues lógicamente no hay ningún problema. Es una posición egoísta de parte, ¿no? Yo creo... Venga, Fernando, un minuto, ¿eh? Sí, pues yo creo que la parte económica es la que más me ha llamado la atención, la ausencia. Porque al fin y al cabo, lo más importante para las víctimas es tener familias en las cunetas. Y eso no se ha resuelto y hay que resolverlo con dinero. Es decir, lo que hace falta es dinero para que la gente pueda realmente encontrar a sus familiares y sacarlos de las cunetas. Y esto es urgente. Y digo que es urgente por la edad, porque al final ya no van quedando hijos que tengan padres en las cunetas, serán nietos, etcétera, y es urgente reparar a esas víctimas que cuanto más cercanos al que fue, el que está dentro de la cuneta, más víctima es, ¿no? Por lo menos una reparación moral, ¿no? Solamente son las cosas, te prometo que son 10 segundos. Yo comprendo lo que tú dices con relación a la familia, no me quiero poner en el papel de ellos, pero yo creo que en una sociedad democrática todos somos familia de las víctimas de lo que sea. Y nosotros también, incluso a los que no nos mataron a alguien, bueno, no quiero tampoco personalidad en mi caso porque no sería cierto, pero también tenemos derecho a que todos los hijos de la democracia, y me estoy poniendo por ejemplo en el papel de tantos y tantísimos guardias civiles que murieron por su lealtad a la República y que están también tirados en cunetas. Venga, vamos a ver qué es lo que se ha dicho en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Llega Mundo Blog. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues esta noche, durante el día de hoy, como podéis imaginar, el predominio absoluto en las redes sociales se lo ha llevado un solo asunto, el 11M, sobre el que hemos leído comentarios como estos que van a ver a continuación. Por ejemplo, Ainhoa decía que el 11M no sea un día más, por todas las víctimas que se fueron ese día y por aquellas que han quedado. Sonia Sánchez decía, Faes asegura que Aznar no ha sido invitado al funeral. El entorno de Zapatero dice que él tampoco, por aclarar fuentes. Pepe Oneto dice, por primera vez un ministro del PP y además del Interior, Fernández Díaz, rechaza la participación de ETA en el 11M, un atentado yihadista. El Rincón de Pensar dice 11M, mintieron, Prestige, mintieron, Metro de Valencia, mintieron, Jack 42, mintieron, Migrantes Ceuta, mintieron y así. Cristina Pardo dice Rouco Varela sobre el 11M, dice mataron inocentes por oscuros objetivos de poder. Estaba en misa o en un meeting para las europeas. Hugo Martínez Abarca dice este tío es un impresentable. Frío saludo del rey a Pilar Manjón antes de la misa por el 11M. Lucía Echevarría dice 11M, el miedo a posibles atentados futuros funciona como cortina de humo para que no pienses en atentados presentes. Pepa Vivas dice reconforta saber que después de 10 años las víctimas están unidas al fin y reciben el apoyo de la mayoría de la sociedad. Seguimos con este asunto, pero esta vez en un artículo curioso que hemos leído en el diario.es y que lo firma Isaac Rosa y que especula con un supuesto discurso en el que Rajoy hubiera podido pedir perdón a las víctimas. Vemos algunos fragmentos.
Se titula Rajoy pide perdón y entresacamos algunos de sus párrafos. Dice: buenos días, comparezco ante ustedes como presidente del Gobierno y en mi condición de presidente del Partido Popular para pedir perdón, para pedir formal y solemnemente perdón. Perdón por todo lo que hicimos y dijimos en estos 10 años. Perdón a las víctimas y a sus familias por todo lo que han sufrido desde el día de los atentados, sufrimiento al que hemos contribuido con nuestro comportamiento. Y perdón a todos los españoles por lo que hizo el Gobierno en aquellas jornadas del 11 al 14 de marzo, por cómo actuó mi partido durante los años en la oposición y cómo hoy se siguen comportando algunos miembros del Partido Popular. Más adelante dice: pido perdón en primer lugar por mí mismo, por lo que yo hice y dije. Pido perdón por haber declarado en la jornada de reflexión del 13 de marzo que tenía la convicción moral de que había sido ETA. Pido perdón por haber avalado las invenciones de algunos medios durante años, como el bulo de la mochila de Vallecas. Pido perdón por haber llegado a proponer que se anulase la investigación, lo que hubiera dejado en la calle a los terroristas. Pido perdón por haber menospreciado a muchas de las víctimas y sus familiares. Más adelante dice: pido perdón también en nombre de quienes estaban al frente del Gobierno el 11 de marzo, gobierno al que yo mismo pertenecí hasta solo unos meses antes. Pido perdón en nombre de José María Aznar, porque él nunca lo hará. Pido perdón por su decisión de prolongar la hipótesis de la autoría de ETA hasta el mismo día de las elecciones, cuando él sabía que era falso. Pido perdón a los directores de periódicos a los que Aznar llamó el mismo 11 de marzo. Prosigue: pido perdón en nombre de Ángel Acebes, que durante 3 días se aplicó a fondo para manejar la información policial y contener la evidencia de que ETA no tenía nada que ver, con el único objetivo de llegar hasta el domingo electoral. Espero, dice, concluye, que esta petición de perdón sirva para cerrar una de las páginas más oscuras de la democracia española y que permita que en próximos aniversarios dediquemos toda nuestra atención a las víctimas y sus familias y no a nuestras mentiras. Espero que en adelante los ciudadanos puedan pasar cada 11 de marzo honrando a los asesinados y no año tras año cabreados por el engaño. Y sobre todo, espero que desde ahora todos aquellos que no han sido capaces de pedir perdón, y en nombre de los cuales lo hago yo, tengan al menos la dignidad de callar y respetar la memoria de las víctimas. Quedo a disposición de ustedes. Contestaré a todas las preguntas que tengan. También se ha hablado hoy del Consejo de Gobierno y de esa propuesta de ley sobre la Ley Democrática de Andalucía. Vemos algunos comentarios. Juan Ortega dice: Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Marchamos de Izquierda Unida. Verdad, justicia y reparación. Discrepa con él Jesús Morales, que dice: espero que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía acabe en el Tribunal Constitucional y sea abolida en todas las ilegalidades que contiene. José Manuel Mariscal dice: gran día para la democracia en Andalucía. El Consejo de la Junta impulsa la Ley de Memoria Democrática. Y por último, con este asunto, Rafael Aramuz dice: bien por la Ley Andaluza de Memoria Democrática, una deuda pendiente. Y un asunto radicalmente distinto a estos que hemos visto, pero que también ha tenido muy atareados a los internautas, ha sido la noticia de la muerte de una joven, una niña participante en un programa de televisión. Vemos algunos comentarios. Ahí vemos la foto, dice: Iraela, nunca te olvidaremos, descansa en paz. Una participante de un programa televisivo de Telecinco, érase un sueño, dice: estúpido cáncer, hace semanas disfrutábamos de ella y ahora la vida nos roba una pequeña con ganas de cumplir sus sueños. Patricia García dice: la noticia de Iraela me ha dejado sin respiración, no entiendo por qué siempre se van los mejores. Malú dice: una vez más, la muerte se manifiesta en su forma más injusta. Iraela, mi amor, los ángeles te esperan, descansa en paz. Y por último, Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que decía: que otra niña muera por un cáncer causa dolor y angustia. Gobiernos y farmacéuticas deben multiplicar sus inversiones en investigación. Pues es todo por hoy, Fernando. Gracias, Manu. Buenas noches. Pues nos hemos ido de tiempo. Vamos a tener que aplazar la columna de cierre, que se la ofreceremos mañana con la firma de Anoguet desde Jerez. Javier Aroca, Fernando Vicente, Silvia Moreno, Carlos Rosado, los cuatro, ha sido un placer. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Volveremos mañana, lo dicho, les ofreceremos la columna pendiente de Anoguet y tendremos, aunque Javier Aroca no se lo crea, un debate de jóvenes políticos con nuevas generaciones del Partido Popular, juventudes socialistas, juventudes comunistas y juventudes andalucistas. Y como siempre iremos a por todas.